Te doy la más cordial bienvenida a este podcast por una vida llena de vida. Yo soy Pati Macías, tu host, y hoy tenemos el honor titánico de tener a una de las figuras que más me ha hecho crecer como ser humano. Yo me metí en esto de la salud mental y del desarrollo personal gracias a su podcast. Hoy estamos con Marina Mammoliti, la cabeza de este proyecto digital gigante que se llama Psicología al Desnudo. Marina, ¿cómo estás? ¡Wow! ¡Qué introducción! Pati, gracias. Es un honor enorme. Primero tu introducción y después de estar acá. Gracias a ti, gracias por el espacio que compartimos en Psicología al Desnudo. Para los que no lo han escuchado, fue el amor en tiempo de redes sociales. Hablamos mucho de las dinámicas de las apps, pero también nos metimos a fibras más profundas que es de el amor, el rechazo, el autocuidado. Y justamente una de las conclusiones finales del episodio fue que para atravesar las apps de citas, pero no solo las apps de citas, sino el amor en general y el emparejamiento, sin sufrir mucho, ¿sabes? Sin sufrir de más, necesitamos hacer este gran trabajo previo de amor propio. Este discurso de tienes que amarte tú para poder amar a otros. Siento que nos hace falta profundizar en el tema. Entonces quería conversar contigo justamente de esto. El rechazo y el amor propio. Perfecto. Pati, me encanta. Son dos temas enormes, súper profundos y que además están muy entrelazados. No sé por dónde querés que empecemos, porque es enorme, digo, es como súper profundo y además me encanta que estemos hablando de esto porque sí quizás aparece mucho en redes sociales la cuestión como de el rechazo, bueno, y los 5 tips para hacerle frente al rechazo, o el amor propio y los 5 tips, que hoy vamos a dejar un montón de cosas, es la idea, prácticas, no quiero quedarme como en lo abstracto, ¿no? de los conceptos, para nada, pero sí me parece como que son dos conceptos que merecen que nos metamos un poquitito más, que quizás es lo que vemos como muy comúnmente en redes sociales. Vamos con el tema que más preguntas recibí en Instagram porque les abrí una cajita y es el rechazo. Creo que es importante entenderlo, de dónde viene, cómo funciona para después entrar a la parte práctica. Entonces, ¿de dónde nace este miedo muy humano? Porque siento que lo experimentamos todos los humanos en un diferente espectro. ¿Qué es esto de el rechazo y dónde nace? Cuando hablamos del rechazo, tenemos que ir un poco como hacia atrás, digamos, a nuestros antepasados. Somos animales sociales, o sea, no nos podemos olvidar de eso. Y para nuestros antepasados, ser rechazado por la tribu, imagínate que suponía quedarse completamente solo, o sea, te dejaba como completamente indefenso. Tan indefenso que podías morir. O sea, básicamente ser rechazado por la tribu podía significar tu muerte. Con lo cual es un miedo súper válido, se siente muy fuerte porque es bien evolutivo, es súper humano, como vos decís, es muy primigenio. Y además, nosotros, más allá, digamos, de que ahora la sociedad es diferente, ¿no? A la de nuestros antepasados, vivimos en casas hermosas, manejamos autos o comemos comida, no sé, o vamos a lugares muy, muy cool, pero seguimos teniendo el mismo cerebro que el hombre de las cavernas, ¿no? Entonces, seguimos teniendo exactamente el mismo terror al rechazo. De hecho, bueno, hay algo que a mí me gusta contar, que es que el psicólogo Abraham Maslow nos contó en una pirámide que hizo de necesidades que el reconocimiento y la aceptación son factores claves para alcanzar la autorrealización. O sea, es casi como comer, como alimentarnos, es como dormir, es parte de las necesidades básicas. Entonces, claramente digo, tiene como esta potencia y se siente tan así porque es un miedo completamente humano. Eso quiere decir que, porque muchas personas preguntan, bueno, entonces, nada, me resigno, digamos, y lo siento y me resigno a que toda la vida lo voy a sentir. Y yo a veces les digo que sí y que no. Es decir, no podemos eliminarlo, ¿no? Porque esta es otra de las preguntas que aparece. Bueno, ¿cómo hago para desterrar el miedo al rechazo? Yo les digo, ok, a ver, no podemos eliminar el rechazo. Es uno de los costos que tenemos que pagar para vivir. O sea, entrar en la adultez o entrar en el mundo adulto significa que yo voy a tener que pagar ciertos costos, varios, Pati, muchos costos. Nos podemos meter ahí después, pero
uno de esos grandes costos es justamente animarnos a atravesar situaciones de rechazo. Y, en la medida de lo posible, salir fortalecidos, digamos, de esas situaciones, ¿no? Aprender de ellas. Entonces, no lo podemos desterrar. Pero, algo importante es, no tiene por qué torturarnos. Siempre algo nos va a generar el rechazo. No importa cuánto nos enfrentemos, no importa cuán preparados estemos para él, algo nos va a generar. Ahora, sí es cierto que podemos acomodarlo. Esto es, no sentirlo en una intensidad tal que no me permita vivir, ¿no? Que no me permita animarme a la vida. A veces el rechazo es más fácil navegarlo en amistades. En familia es un poco más complejo, pero en la sociedad como fuera del núcleo familiar y de las relaciones es un poco más fácil manejarlo. Sin embargo, en el tema del amor, me parece muy curioso este miedo al rechazo. Quizás podemos navegarlo un poquito más con lentes, con una lupa más específica al tema del amor. Nosotros sabemos que no nos gusta a todo el mundo y le podemos decir no a otras personas. Pero cuando es del otro lado, llega este miedo súper profundo y nos cuesta un poquito entenderlo. Entonces, este miedo al rechazo en la parte de pareja específicamente, ¿sientes que hay algún detonante un poco más específico o sigue siendo como la teoría en general? Quizás se sienta un poco más, acá estoy dando como una opinión muy personal, ¿no? Quizás se sienta un poco más fuerte porque la presión de tener una sola pareja, quizás en las amistades se licúa un poco más porque uno puede tener muchas amistades. Entonces, si me rechaza una, bueno, de repente puedo ir a la segunda, la tercera, la cuarta. En cambio, con la pareja, esta idea como monógama de puedo tener una sola pareja, capaz el rechazo se siente un poco más fuerte, sobre todo igual porque la sociedad está como muy mirando, ¿no? O la gran clave del éxito es encontrar a esa pareja, quizás por eso. Pero en realidad el rechazo se siente igual de fuerte si nos pasa con una amistad. Pensémoslo, ahora tenía ganas como de que hagamos un ejercicio con esto que trajiste porque me parece que está bueno. Porque una de las, yo diría como de las grandes claves, si se quiere, como para atravesar el rechazo, tiene que ver con entender que esto que hablábamos antes, que el rechazo es parte natural de la vida, ¿no? Lo hablamos en el episodio de podcast de Psicología al Desnudo, esto de que tenemos que aceptar que no todos nos van a querer, que no todos van a querer estar con nosotros, cuando hablábamos particularmente de las apps de citas, ¿no? O sea, nos van a rechazar un montón de veces y tenemos que aprender a vivir con eso. Y decíamos, de hecho, que las apps de citas, y bueno, la pareja acá también, o el emparejarnos, son un terreno difícil porque nos deja como más expuestos. Pero en realidad todas las relaciones, ¿no? traen consigo rechazos que le vamos a tener que hacer frente necesariamente. Si no, básicamente es como nos quedamos en nuestro cascaroncito y no salimos a la vida, ¿no? Digo, si queremos vivir plenamente, vamos a tener que salir y hacerle frente al rechazo. Ahora, me interesa mucho sacar la idea del rechazo del otro, porque es más fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Porque el otro me está rechazando. Y es algo que a mí me gusta decirle mucho a mis pacientes. Vamos a sacar la culpa del otro y vamos a poner el foco en nosotros. A mí eso es algo que me gusta hacer mucho en terapia. Bueno, a ver, si él me rechazó y me siento mal porque me rechazó. Ok. Bueno, vamos a poner el foco en nosotros. Vamos a pensar qué pasa cuando soy yo quien rechazo al otro. Este ejercicio nos va a servir como para entender un poco el rechazo del otro, ¿no? Porque nosotros también lo hacemos, nosotros también rechazamos. Voy a inventar algo, a ver si me siguen en esta idea. Yo tengo, por ejemplo, 3 amigas muy cercanas, ¿no? Y me pasa algo con mi pareja, no sé lo que fuera, me peleé por tal cosa. Apenas salgo de esa pelea, pienso en ir corriendo a contárselo a una de estas 3 amigas, pero a una sola. Por lo que fuera, ¿no? O sea, porque lo hablamos el otro día, porque ella vivió algo similar, porque creo que es la persona que más va a saber cómo escucharme o a quien le va a interesar el tema, por la razón que sea. Yo elijo a esta primera amiga para contárselo y no se lo cuento a las otras 2. ¿Qué pasa? Las otras 2 después se enteran y se sienten rechazadas, ¿no? Para parecer esto de, ay, ¿por qué no me lo contó a mí primero? ¿Por qué a ella? Y acá me parece importante esto. No hay nada de malo en mis otras 2 amigas. De hecho, mis otras 2 amigas son increíbles. Sencillamente sentí como que le quería contar algo a esta primera amiga. Pero, o sea, ¿qué hice? Elegí
a una persona, siempre que yo elijo algo, deselijo o rechazo otra cosa. Pero el rechazo de esas otras dos amigas no me dice que esas otras dos amigas, hay algo mal en esas otras dos amigas. No son increíbles. Quizás hasta las elijo, sí las elijo para otra cosa que deselijo, o rechazo, o para lo que rechazo, a esta primera. Esto me parece importante para empezar a entender algo del rechazo y del qué hacer con esto, para no pensar que cuando alguien me rechaza a mí, esto tiene necesariamente que ver conmigo, con mi personalidad. Totalmente, pero cuando nosotros lo vivimos, a veces nos ponemos como, seguramente hay algo malo en mí y nos entra la derrumbación. A mí me gusta la canción de Todo se derrumbó dentro de mí, porque lo puedes llegar a sentir tan personal, pero cuando tú lo ves del otro lado, dices, es que no tiene nada que ver contigo. Es totalmente una decisión, el concepto de costo de oportunidad, que es un concepto más como financiero, pero sí, al elegir, estás renunciando a los posibles beneficios de las otras oportunidades. Al elegir, te estás decidiendo por algo. Cuando no eliges, Exacto. Tampoco tienes nada. El otro día, por ejemplo, unas amigas me invitaron a tomar algo, ¿no? Y yo rechacé, vamos a decir, como esa, porque digo, no solamente hablamos de personas, ¿no? Rechacé ese plan, esa situación, que es un plan hermoso, salir a tomar algo con mis amigas, pero lo rechacé. ¿Por qué? Sencillamente porque estaba cansada y quería quedarme en mi casa. ¿Hay algo mal con el plan de ir a tomar algo con mis amigas? No, de hecho es un plan hermoso que en otro momento lo voy a elegir. Digo, importante seguir hablando de que el rechazo la mayoría de las veces no tiene que ver con personas. No es que no me gusta mi amiga la que me invitó a tomar algo, sino que tiene que ver con momentos de vida, con circunstancias, con compatibilidades. Digo, va un poco más por ahí. Muy importante esto para cuando el otro, que ahora vamos a hablar de esto, ¿no? No siempre, digo, hay algo también que tenemos que, porque si no es muy fácil el mensaje que yo suelo escuchar, esto de, bueno, el rechazo nunca tiene que ver con vos, no te lo tomes personal. A ver, todo en su justa medida, ¿no? Si yo estoy viendo que se me repite una y otra vez el mismo tipo de... O sea, todas las personas me rechazan exactamente por esto que yo hago. Bueno, quizás sí estaría bueno poder mirarme un poco, ¿no? Poder hacerme la pregunta. Uy, ¿esto qué pasó? Este rechazo, ¿no? Que se viene repitiendo una y otra vez. ¿Me da información valiosa de mí? O sea, ¿está hablando de mí? ¿Hay algo que yo, a ver, viendo lo repetitivo, podría llevarme para aprender o para modificar? ¿O en realidad, nada, bueno, no tiene nada que ver conmigo y es algo más de la otra persona? Hacer este doble juego igual, Pati, me parece como muy importante de decir. No es solamente cada vez que me rechazan, bueno, no me lo tomo personal, tiene que ver con el otro, porque me pierdo de la posibilidad, ¿no?, de mirarme a mí y preguntarme si hay algo que estaría bueno cambiar para dejar de ser rechazado. Es justamente lo que haces en terapia. Tú regresas sobre una situación, das tu punto de vista y muchas veces tu terapeuta te ayuda a ver quizás el otro lado, el escenario en general, donde tú puedes tener una perspectiva diferente y ahí es donde empiezan estas herramientas para manejar ciertas cosas. Me pareció gran momento. Totalmente. Yo, soy psicóloga, entonces soy una apasionada de la terapia, pero sí realmente siento que es un espacio que nos puede llevar a lugares súper profundos que quizás nosotros solos, por sí mismos, no llegamos. Digo, no, me refiero a cualquier otro terapeuta, ¿no? Como cualquier otro terapeuta profesional de la salud mental o el terapeuta que uno considere, pero que me pueda devolver a modo de espejo esto para ir como transitando como en una escalerita hacia abajo, ¿no? Como a nuestras profundidades. Siento que quizás solos no llegamos tan profundo. Estas preguntitas igual sí siento que pueden empezar a trazar algo de, ¿no? Esto de me rechazan, ok, freno un poco. ¿Tiene esto que ver conmigo? O sea, habilitar ese tipo de preguntas, al fin y al cabo, son el proceso terapéutico. En panorama general, el rechazo es una variable que va a estar constante en la vida. No tenemos que rendirnos ante él, podemos hacer algo al respecto, pero sí hay que empezar a diferenciar entre tiene que ver conmigo o no tiene que ver conmigo
y en función de eso abrir estas líneas para tomar acciones. Y otra cosa, Pati, que tiene que ver con tenemos que entender que no podemos vivir huyendo de situaciones en las que podemos ser rechazados. Enfrentar las situaciones de posibles rechazos es fundamental. Fundamental. Para las personas que escuchan, ¿se preguntaron alguna vez cómo vivirían si no se preocuparan por caerle bien a la gente o les diera igual la opinión de los demás? Exponerse a las situaciones en las que podemos ser rechazados es fundamental. Nos va a dar las herramientas necesarias para ir caminando el camino de la evolución. Es importante que lo hagamos. Yo sé que es difícil, quizás a veces necesitamos un bastón, digo, ¿no? Como el terapeuta, por ejemplo, alguien valioso, lo que fuera, pero tenemos que animarnos. O sea, si queremos vivir una vida realmente valiosa, ¿no? Si no es quedarnos en nuestra zona de confort, nos quedamos ahí, donde no hay aprendizaje, pero salir afuera a enfrentar las situaciones de posible rechazo nos va a dar una llave enorme para empezar a caminar a la plenitud. Eso me parece muy importante. Valiosísimo. Entonces, guía práctica para animarnos a navegar este rechazo con herramientas que nos permitan enfrentarlo y eventualmente alcanzar esta plenitud versus enfrentarnos al rechazo para terminar más encerrados porque no sabemos cómo navegarlo. Sí, porque además mientras vamos enfrentando, como bien vos decís, vamos a ir desarrollando la habilidad para enfrentarlo un poquitito mejor la próxima vez. Si yo me vivo exponiendo al rechazo, siempre me va a generar algo. La mirada del otro siempre nos va a generar algo, es evolutivo, nos va a pasar. Pero si me enfrento, probablemente me vaya haciendo de mi cajita de herramientas para seguir enfrentando cada vez más. Voy como subiendo la escalerita. ¿Cuáles son estas herramientas que podemos llevar a nuestra cajita para lidiar con el rechazo? Yo te diría que ya las dijimos antes. 1. Posibilidad de frenar, de observar las situaciones y de hacerme la pregunta de esta situación en la que la otra persona me rechazó. ¿Me da información valiosa sobre mí? ¿Hay algo que pueda hacer conmigo o tiene que ver con el otro? Esa primera diferenciación, esa toma de conciencia, que es bien difícil igual, esa toma de conciencia es clave, porque es la que me va a decir, ok, voy a trabajar algo en mí, y entonces me lo llevo, no sé, a un proceso terapéutico, a lo que cada uno considere mejor, o se lo devuelvo al otro, y entiendo que tiene que ver con el otro, entonces sencillamente no me lo tomo personal, acepto que el otro me rechace por tal o cual cosa, entiendo que es así y sigo mi camino. Eso por un lado. Otra herramienta, Pati, esto, cuando me veo frente al terror de exponerme a hablar frente a personas, a, no sé, mostrarme en determinada situación a la que no estoy acostumbrada y entonces quizás el otro me mira mal y dice esto de mí, no sé qué, decir, o sea, animarme y enfrentarlo. Entender la potencia que tiene que yo con terror a ser rechazado me pare y lo haga, por más mal que me salga. Y, como última diría, la posibilidad de celebrar eso, ¿no? Del haberme animado. Más allá de que fui y me salió mal y realmente, digo, todo el mundo me miró horrible como fuera, poder celebrar mi paso hacia ahí, o sea, poder celebrar ese enfrentar, también es una herramienta clave. Qué valioso, especialmente lo de lanzarte y hacerlo mal. No tienes que lanzarte a hacerlo perfecto. Creo que esa es parte del limitante, ¿no? El lanzarlo y me tiene que salir súper bien y solo si me sale bien, lo celebro. Si me sale mal, me hundo. Al contrario, es como solo dar el primer paso o ese paso que tanto te aterra ya debería ser motivo de celebración porque resulta que ese paso ahora va a ser como la nueva base y vas a poder dar otro paso. Y eventualmente te vas volviendo bueno haciendo las cosas que practicas. Si no las practicas, es imposible volverte bueno en ellas. Exacto. Toda primera vez, además, Pati, va a ser malísima. El primer podcast que yo grabé fue horrible. La primera vez que yo me puse frente a una cámara que tenía terror fue horrible. O sea, toda primera vez en general sale mal. Ahora, para llegar a hacerlo bien, en la vez número 100,
tiene que existir la número uno, necesariamente. En caso de que el rechazo me afecte demasiado, que era un comentario bastante recurrente, o sea, me siento paralizada, no puedo hacer nada al respecto. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo lo manejan en terapia? ¿Tú cómo lo ves como psicóloga? Cuando hay esto de verdad paralizante. Mira, Pati, yo creo que frente a cualquier cosa que nos paralice, deberíamos poder levantar la mano y pedir ayuda, siempre. Digo, no solamente en relación al rechazo, ¿no? Cualquier cosa, digo, de repente, no sé, me siento tan triste, siento que no valgo nada, siento que mi vida no vale la pena, siento cualquier sensación que me bloquea para dar un paso en la vida, cualquier situación, estaría bueno, o la recomendación acá sería: animate a levantar la mano y a pedir ayuda. Esa ayuda puede ser, otra vez, un espacio terapéutico, que siempre yo voy a decir que es como espacio sagrado para pedir ayuda, porque tenemos del otro lado un profesional que sabe lo que tiene que hacer, ¿no?, con ese dolor. Pero si eso no es posible, bueno, buscar ayuda en mis personas valiosas, levantar la mano y pedir ayuda. La ayuda que cada uno pueda pedir. Otra cosa importante, si yo todavía no siento que pueda levantar la mano y pedir ayuda a un terapeuta, por ejemplo, o a alguien conocido, busca la primera ayuda, diría, porque no es lo que va a resolver de fondo la raíz, pero busca la primera ayuda en algún libro, algún contenido valioso, algún podcast valioso, alguna persona que te guste cómo habla y lo que dice. Digo, busca contenido relevante sobre el tema que estés atravesando o que te cueste, y empezá por ahí. Empezá aprendiendo, empezá leyendo algo, escuchando algo. Da algún paso hacia conocer un poco más eso que te pasa. ¿Tienes algún contenido adicional? Yo sé que los tienes, pero quiero escucharlos de ti. Estos contenidos donde la gente puede profundizar sobre el rechazo en tus podcasts. Sí, un montón, Pati. Mirá, episodios del podcast hay un montón. Te diría, de los que más me gustan, tiene que ver con los relacionados al apego, los relacionados a las 5 heridas, los relacionados hay uno que es el de construyendo autoestima, en el que explico bien qué es el autoestima, las bases, con qué tiene que ver, cómo empiezo a caminar para construir el amor propio, vamos a decir, ¿no?, del que tanto se habla hoy. Hay otro episodio en la temporada 1, la temporada 2, el primer episodio que hicimos fue sobre las voces que te habitan, que tiene que ver con este trabajo. Sobre eso me encantaría que hablemos, porque es la base de todo, ¿no?, de todo esto que estamos hablando. Otro que me encantó hacer es el 87, que es el autoconocimiento para la transformación también. Son todos como episodios. ¿No? Me preguntabas como de mi podcast. Son todos episodios que los veo como muy de base para comenzar a escuchar y entender algo de todo esto que estamos hablando. ¿Cuál es el vínculo, este hilo que junta el miedo al rechazo con el tema general de la autoestima y el amor propio? Que siento que son términos que están como muy juntos, pero al mismo tiempo son distintos. Pero en general, rechazo con amor propio. ¿Cuál es este hilo? Primero voy a empezar un poco definiendo a qué nos referimos cuando hablamos de autoestima. La autoestima es como la valoración global que hacemos de nosotros mismos, ¿no? Es la percepción de cuánto valgo o cuán poco valgo, ¿no? Es una evaluación subjetiva que haces vos de vos mismo. Y está formada a partir de lo que el resto dice de mí. Con lo cual, si el resto me ama, ¿no?, y dice que soy la mejor del universo, probablemente mi autoestima esté súper inflada, ¿no? Ya vamos a ir como a los grados de la autoestima. Si el otro, cuando digo el otro, digo padres, madres, personas significativas en la infancia, me rechazaron de entrada, todo eso que las personas decían, todas esas frases, todas esas miradas, ¿no?, todo eso va introyectándose, decimos, es decir, introyectándose es todo aquello que era externo, de repente pasa a estar dentro de mí y ahora es mío. Entonces, el rechazo o la aceptación de los demás van a tener un impacto impresionante en el modo en el que yo me perciba a mí mismo, ¿se entiende? En el modo en el que yo
piense que valgo o que no valgo. Ahí hay una relación enorme. Digo, está directamente ligado, si me rechazan o si me aceptan, a cómo me percibo. Oh, wow. Entonces, un poco complejo trabajar en este autoestima cuando está muy vinculado con factores externos a mí que me forman. Sí y no. Y vamos a meternos ahí. Sí es algo de lo que nos tenemos que ocupar, y yo siento que el gran camino de vida que todos tenemos que dar tiene que ver con entender por qué pienso como pienso de mí y cómo actúo en base a lo que me dicen estas voces internas que yo introyecté. Sí, hay un trabajo profundo ahí, pero esta frase tan famosa de Sartre de que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros es importante, porque ya cuando uno pasa, vamos a decir, a la vida adulta, quien tiene que hacerse cargo de esos introyectos, llamamos, es decir, de esas frases que el resto dijo de mí, soy yo. Ya no es de mi mamá, ya no es de mi papá, es mío. Tengo yo que hacer algo con eso. Entonces, eso nos vuelve un poco, viste que hay muchas personas que se quedan en esto de, bueno, pero mi historia de vida, ¿no? Y todo esto que me pasó. Y sí, es fundamental tenerlo en cuenta, es parte de quién sos vos hoy. Pero quien tiene la responsabilidad, la autorresponsabilidad de trabajar con todo esto que hicieron de nosotros, somos nosotros. Eso nos devuelve en algún punto el poder a nosotros sobre nuestra propia historia. Entonces, el desarrollar el amor propio, que implica esta aceptación de todo esto que soy, ahora podemos meternos en qué implica este camino al amor propio, en realidad es mío. Nadie lo puede hacer por mí. Tengo que agarrar toda esa mezcolanza de cosas y hacer algo yo con eso hoy. Me encantó escucharlo, cómo lo explicaste en teoría, porque yo siento que he venido haciendo un trabajo muy profundo donde parte fundamental de mi proceso fue tomar justamente estos conceptos que yo escuché que me decían de niño, tipo, tú no eres artista o tú sí eres artista. Y nada, incluso hice un podcast hablando sobre ese concepto donde eventualmente fue el desprender estas voces y decir, esto es algo que lo quiero sostener o lo suelto, ya no me pertenece, ok, chévere que lo recibí en algún momento, pero ahorita que ya soy una mujer, para mí es una separación de soy una niña versus soy una mujer, donde ya tomo lo que quiero ser fuera de lo que me entregaron o lo que no me entregaron. ¿Sientes que hay algún paso que se puede dar para igual empezar a hacer estos ejercicios? Hay un montón de cosas para hacer. Hay algo igual que sí me parece como importante traer, Pati, antes de meternos a hablar de... Porque esto me parece un concepto clave. Quizás tendemos a pensar que para alcanzar el amor propio o para elevar nuestra autoestima, tenemos que hacer cosas. No es raro que muchos de mis pacientes llegan y me dicen, mira, Marina, yo hice miles de cuadernillos de amor propio y leí un montón de libros y no sé qué, pero la verdad no me puedo amar, ¿no? Y yo les digo, esto no es raro, en realidad, no es raro para nada, porque aunque nos hayan dicho que sí o nos hayan dicho que tenemos que hacer ese reto de 21 días de amor propio y entonces ya nos vamos a amar por completo, lo cierto es que el amor propio no es una conducta, no es hacer algo. No se basa en completar 1000 cuadernillos de amor propio y decir 1000 veces que nos amamos frente al espejo. No quiero que se entienda, digamos, que tener que hacer acciones de amor propio no signifique, no sean como el primer paso para alcanzarlo. Totalmente sí. De hecho, muchas de las recomendaciones que tengo ganas de dar después tienen que ver con regalarnos momentos de autocuidado. Ahora, antes de ir ahí, sí me parece importante entender que no podemos decidir voluntariamente tener amor propio. Yo no puedo decir desde mañana voy a tener amor propio. Sí podemos quererlo, ¿no? Y por ende trabajar para que suceda. Querer es necesario, pero no es suficiente. Porque
tener amor propio o cultivar, si se quiere, una autoestima saludable, es algo que pasa a un nivel mucho más profundo que el de la voluntad. Entonces, si yo creo que para alcanzar el amor propio tengo que hacer 1.000.000 de cosas o que tiene que ver con ciertas decisiones sí o sí racionales que tengo que tomar, entonces quizás fracase. Y esto es importante porque, bueno, muchas veces acá aparece la pregunta, ok, perfecto, si no es hacer algo, entonces, ¿qué es? ¿Qué hago? Si no es de afuera ¿No? hacia adentro. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de esta encrucijada? Y acá siempre mi respuesta es trabajar a un nivel un poco más profundo, a nivel del autodiálogo. Para eso tengo varios episodios del podcast. Este que te nombré, de las voces que nos habitan, es importante porque empiezan a hablar un poco de esta noción de autoestima un poquitito más profunda, ¿no? Que tiene que ver con el diálogo entre todas esas partes que nos constituyen. Entonces, bueno, es un poco más profundo que hacer cosas. Sí, yo diría, Pati, a ver, en un segundo momento, una vez que yo entendí toda esta complejidad, sí puedo pasar a ponerme en acción, ¿no? Porque de hecho, el ganar confianza en mí, el respetarme, todo esto se obtiene viviendo auténticamente como yo soy, ¿no? O sea, teniendo el coraje de vivir y mostrarme tal como soy, ¿no? Mostrarle al mundo lo que pienso, lo que siento, lo que valoro, aunque nos cueste. Entonces, este segundo paso de ponernos en acción sí es importante, pero una vez que yo trabajé a nivel un poquitito más profundo mi autodiálogo interno. Eso me parecía como importante primero. Ahora, si querés, sí podemos pasar a lo que yo considero como algunas recomendaciones prácticas. Venga. Paso número 1, autoconocimiento, de esto que vos hablaste, ¿no? Al principio, sencillamente porque no podemos amar lo que no conocemos, Pati. O sea, para amarnos tenemos que conocer quiénes somos. Yo siempre le digo a mis pacientes, vos imaginate que yo te presento una persona, ¿no? Entonces digo, bueno, Pati, ella es tal. Vos la saludás la primera vez y te digo, bueno, Pati, dale, ahora amala. Y probablemente vos me vas a decir, ¿qué? O sea, no la puedo amar si no la conozco. ¿Cómo la voy a amar? Ahora la acabo de saludar. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. O sea, para amarnos, primero nos tenemos que conocer. Si yo no me conozco, es exactamente pedirme a mí mismo que yo ame a esa persona que acabo de saludar. Digo, no la conozco, no la puedo amar. Entonces, esto como primero yo tengo que poder conocerme para poder amarme, ¿no? Eso es como primer paso. Por eso para mí, siempre voy a decir que el lugar de psicoterapia para mí es el lugar sagrado para conocernos. Pero bueno, es el espacio también que yo mejor conozco, ¿no? Para mí ese es el gran espacio sagrado de autoconocimiento. Otro gran, igual, espacio para autoconocernos tiene que ver con esto de animarnos a salir de la zona de confort, a enfrentarnos a determinadas situaciones que nos dan miedo, a meternos en ciertas relaciones que quizás al principio decimos, ay, me da un poco de miedo, pero me animo. Digo, también la vida es un terreno en el que podemos constantemente, ¿no? Ejercitar el autoconocimiento. Sí, es más difícil igual. El trabajo de amor propio no necesariamente lo tienes que hacer en una cueva, tú solo, durante 2 semanas o durante 1 año. Esta época del ermitaño, que bueno, la época del ermitaño sí es una época muy interesante. Yo siento que sí la pasé y definitivamente fue donde me metí de cabeza en el autoconocimiento. Pero se aprende mucho estando solo. Pero cómo se aprende cuando estás con otras personas. Exacto, es que los otros actúan todo el tiempo a modo de espejo. Si uno tiene la sutileza de poder ver eso, ¿no? Y pensarse y mirarse, el otro es el gran maestro. El gran maestro. Sobre todo esas personas que nos duele lo que hacen, ¿no? Y hay otra cosa también que me parece importante porque quizás en todo esto de lo que estuvimos hablando nos olvidamos un poco de hablar de lo social y me gustaría como hablar un poco también de lo social porque si no queda todo como muy atado a yo me tengo que preguntar yo por
qué no me puedo amar, ¿no? Y queda como muy ligado a lo individual. Pero en realidad, bueno, justo esto, vengo con esta perspectiva más como de entender también lo social, porque justo estoy investigando ahora esta semana para un episodio del podcast exactamente sobre amor propio para la temporada siguiente de Psicología al Desnudo. Entonces estoy leyendo un libro que me gustó mucho, que es La dictadura del amor propio, se llama, es buenísimo, de una psicóloga chilena, es súper recomendación. Les voy a contar, ella habla de una paradoja. ¿Vieron que nos dicen por todos lados que nos aceptemos, que nos amemos así como somos? Está esto de, bueno, como vos sos hermosa, ¿no? Tenés que aprender a amarte y aceptar todas tus luces y tus sombras. Dale, vos podés, vos solamente lo tenés que creer, ¿no? Está como todo este discurso del te tenés que amar, amate todo el día y a toda hora, más o menos, ¿no? Y ahí es donde ella dice, acá aparece la paradoja, porque por un lado se nos exige esto, que es una exigencia al fin y al cabo, es un deberías amarte, ¿no? Aprender a amarte como seas. Y por otro lado, lo social, dice el cultivo social, nos exige ser cada vez más flacas para gustarle a otros y tener cierta ropa que quizás sea cool o cara, ¿no? O ser más inteligente, tener más títulos, viajar a lugares como más tipo Pinterest, les digo yo, o ponernos un montón de productos en la cara y tener un trabajo espectacular. Y al parecer también, esto que se nos vende es, bueno, solamente ahí cuando tengamos todo eso, o sea, eso es el amor propio también. Entonces, imagínate, Pati, que esperar amarnos genuinamente con todas esas exigencias de fondo es una tarea complicada. Y es como un trabajo sin fin, porque siempre van a salir nuevas cosas que tienes que cumplir socialmente, porque si no, no estás completo, ¿no? Realmente amarnos a nosotros, o sea, conseguir amarnos a nosotros en este mundo de hiperexigencias es revolucionario, es súper revolucionario. Y acá también me parece importante traer una idea que aparece todo el tiempo, esta idea edulcorada o idealizada como del amor propio también, esto de yo me tengo, debería amarme yo a toda hora, pase lo que pase con todo lo que soy, ¿no? Con el cuerpo que tengo y después, digo, por el otro lado, todas estas otras, no sé, operaciones, cosas, ¿no? Como sucediendo. Entonces, yo lo que suelo hacer con mis pacientes es les digo, bueno, a ver, te voy a proponer un ejercicio. Lo vamos a hacer ahora. Muy, muy rapidito, chiquitito. Pensá en la relación, Pati, que tenés como con tu mejor amiga. Pensá en tu mejor amiga, pensalo. Tráela a tu cabeza. Bien. ¿La tenés? Sí. Bien. Tu mejor amiga, probablemente la amás con todo tu ser. O sea, tiene un montón de cosas que te encantan. La elegís como mejor amiga por algo. Ahora, deben haber un montón de cosas de tu mejor amiga que no te gustan o que te molestan de ella. Y voy a decir más, seguramente hay un montón de días que tenés muchas ganas de verla y le querés contar cosas y querés compartir y demás. Y hay otros días que no tenés ni ganas de cruzártela. Y capaz que te manda un mensaje y le decís, no tengo ganas. Bueno, la relación con nosotros mismos es igual. Es decir, no nos amamos completamente todos los días. No. Hay días que nos miramos al espejo y decimos, ¡ay, qué linda que estoy hoy!, ¿no? Y hay otros días que nos miramos y decimos, no me quiero ni ver. O sea, nuestra relación con nosotros mismos, por mucho amor propio que tengamos, no es lineal. Esto me parece importante decirlo, porque si no dejan de aparecer esos mensajes más naïve o más ingenuos del tipo, amate como sos, pase lo que pase, todo el tiempo, todos los días. Y es como, bueno, sí, está buenísimo caminar hacia ahí, pero todo es una cuestión de grados, ¿no? Digo, no caigamos en deberías amarte todo el tiempo, a toda hora, de la misma manera, sino que más bien desidealicemos un poco esta idea del amor propio, porque amarnos por completo como somos todos los días no existe, es falso. Y eso es importante. Quizás esta idea idealizada del amor propio es lo que nos ha hecho cruzar esta línea de que el amor propio pasa a ser
un egocentrismo? Me encanta esta pregunta, Pati, porque es súper común. Tengo un montón de pacientes que vienen y llegan diciendo: Marina, yo me quiero amar y bueno, nada, quiero, ¿no? Quiero tener esta sensación de amarme. Realmente quiero trabajar en eso. Estoy agotada de despreciarme, de no gustarme y demás, pero no quiero ser egoísta. Aparece todo el tiempo esto de... pero porque muchas veces las actitudes como de autocuidado son tildadas de egoístas. Y yo siempre algo que les digo, Pati, a mis pacientes es... Freud decía que cierta cuota de narcisismo, decía él, de egoísmo es necesaria para transitar la vida. Y en palabras de Jung, yo soy una amante de Carl Gustav Jung, un psiquiatra, él decía que ningún exceso es bueno, que siempre es mejor un equilibrio. Entonces, un egoísmo, vamos a decir, equilibrado, es entonces sano. Me voy a meter ahí como muy rápidamente en esta idea, pero, Pati, todo es una cuestión de grados. Lo voy a explicar rapidito. Vamos a imaginar una línea horizontal, ¿no? Hay dos polos y un medio. En el polo izquierdo tenemos una autoestima hiper baja, nula. Y del otro lado una autoestima excesiva, inflada, súper alta, ¿no? En el medio tenemos la autoestima sana. O sea, entre esta línea y estos dos polos podés situarte en cualquier lugar de la línea, ¿no? El autoestima saludable está justo al medio. El amor propio está justo al medio. Del lado izquierdo tenemos esta autoestima hiper bajísima, frágil, ¿no? Con un montón de riesgos, como los de me pongo de alfombra para que todo el mundo me pisotee y termino en relaciones humillantes porque creo que no valgo nada. Entonces, ni siquiera me animo a tomar riesgos, esto que decíamos, ¿no? De animarme a enfrentar. ¿Cómo me voy a animar si yo siento que no valgo nada? Siento que me va a destruir si yo incluso como avanzo, ¿no? O me expongo. Por el otro lado, en el lado opuesto, tenemos el egocentrismo excesivo, ¿no? Esta autoestima súper alta, que tienen también sus miles de riesgos. Por ejemplo, vivir una vida impostando algo que no somos para parecer perfectos, ¿no? Y esto entonces denigro a los demás porque necesito enaltecerme yo, cuando en realidad estoy súper vacía por dentro. Entonces, autoestima, siempre entendamos que es una cuestión de grados. Yo puedo estar en el polo de la izquierda o en el de la derecha. Siempre el camino. Por eso el amor propio se ve diferente para cada quien, porque va a implicar entender en qué parte de la línea estoy y caminar hacia el medio, donde sea que yo esté. Si yo estoy en el polo de la derecha, el camino hacia el amor propio va a ser caminar hacia el medio, hacia la izquierda. Si yo estoy en el polo de la izquierda, mi camino de amor propio va a ser caminar hacia la derecha. Digo, es completamente diferente para cada quien, según donde yo esté situado. Eso hace que el camino del amor propio sea único para cada quien, para cada historia. ¿Hay alguna diferencia entre autoestima y amor propio? El autoestima es la estima global. O sea, la valoración que yo hago de mí, que tanto creo que valgo o no. Y el amor propio tiene que ver, hay veces que se confunden, ¿no? Que parecen sinónimos, pero el amor propio yo diría que tiene más que ver con, en la evaluación que yo hago de mí, me amo, ¿no? Me acepto. O sea, tiene más que ver, está mucho más asociado a el autoestima más saludable, ¿no? El autoestima más sana, la del medio. En una parte de conocer a Marina más como ser humano, ¿nos podrías compartir algo que fue como muy importante en tu camino de amor propio? Los pasos que yo tuve, las cosas que yo hago, cómo reconozco yo, Marina, que me estoy dando amor propio. Me encanta esa pregunta, Pati, y nunca me la hicieron, así que te lo voy a contar. Para mí, el camino hacia el amor propio tuvo mucho que ver con yo antes, ¿no? Como de quizás arrancar el camino terapéutico, incluso como de convertirme en psicóloga. Era como yo estaba muy orgullosa incluso de que yo era como muy buena, decía, ¿no? Como Marina nunca se enoja, nunca, no es mala con nadie, ¿no? Esto no me permitía ver que Marina, que siempre es buena, que nunca se enoja, que nunca grita, ¿no? Porque es demasiado buena,
me terminaba exponiendo a conductas bastante abusivas, a personas que salteaban mis límites o que yo me terminaba poniendo como en un lugar de alfombra del otro y el otro hacía un poco lo que quería conmigo. Entonces, para mí, el camino hacia el amor propio tuvo que ver con conectar, con mi psicóloga le decíamos conectar con la Marina más bruja, más malvada. Bueno, ahora tenés que conectar con la Marina más bruja. Y era esto de empezar a conectar un poco con mi Marina más guerrera, no la que se enoja y la que puede decirte no, o sea, hasta acá sí, y después de ahí no pasás, acá no pasás. Entonces, yo la emoción del enojo hoy la amo mucho, siento que es como una gran maestra, digo, es como la gran guardiana de mis límites. Conectar con el enojo, conectar con mi posibilidad de poner límites, siento que fue lo que me hizo a mí poco a poco caminar un poco hacia el centro, digamos. Si te tuviera que decir de la mano de qué vino mi camino al amor propio, tuvo que ver con eso. Me encanta porque ha sido muy similar en mi historia. Me gusta mucho el podcast que hablas de las emociones y donde explicas claramente que todas las emociones tienen una función. Entonces, negarlas es también negar lo que nos permite llegar a ese espacio saludable. Porque además, o sea, el no poder conectar, bueno, a mí, si hablamos del enojo me apasiona, pero el no poder conectar con el enojo nos deja completamente vulnerables, súper vulnerables frente a los demás. O sea, las personas que nos quieren manipular o abusar de nosotros y demás, si yo no tengo la posibilidad de contactar con mi enojo, esas personas aparecen por doquier. Y es más, como por equilibrio, vamos a decir, yo tengo que poder conectar con ese enojo, probablemente a la Marina buenita se le aparecían una y otra vez personas hiperabusivas para otra vez confirmarle nuevamente que tenía que conectar con ese enojo. O sea, no iban a dejar nunca de aparecer ese tipo de personas hasta que yo pudiera realmente frenar y decir, tengo que poder conectar con esto. Y uno de los aprendizajes más interesantes de cuando empiezas a conectar con tu enojo es que las personas que en realidad son sanas, cuando tú estableces tus límites, es como, no pasa nada, tienes razón, ¿sabes qué? Lo respeto, gracias por comunicármelo, todo bien. Versus las otras personas que eran hiper abusivos de que tú no tengas límites y que no conectes con tus emociones. Es un filtro. Literalmente las emociones son este filtro para que tú te rodees de estos vínculos que están y que le suman a tu vida. ¿Tú qué opinas de esto? Conectar con tus emociones es una forma de amor propio. Completamente. Te agrego ahí, hay que tener coraje para hacerlo. Igual. Yo creo que todos lo tenemos igual, Todos lo tenemos, pero hay que animarse, ¿no es? Hay que animarse. Gracias por decirlo. Eso es importante como para que las personas no piensen como, debería poder y debería suceder. Es como, sí, pero es difícil meterte a sentir emociones. Tenés que tener ganas y decir, bueno, voy porque sé que es importante. O sea, sé que lo es, sé que es un camino importante, sí. Y yo te quería compartir que justamente en el sentir, cuando tú llevas años no sintiendo, cuando lo sientes, es una cosa verdaderamente abrumadora que te sobrepasa. Entonces, también aprender como a contactar con una emoción tan potente como es el enojo desde una forma sana, porque gracias a tu podcast aprendí que se puede contactar con el enojo de forma sana y todo bien. Claro. Pero es un camino. Yo tengo esta frase que me gusta de, si yo llevaba 25 años de mi vida sin necesariamente contactar con el enojo de forma sana, primero, cuando lo sienta va a ser hiper mega intenso. Y segundo, ¿por qué me pongo esta hiperexigencia de hacerlo bien a la primera cuando tengo 25 años de no hacerlo? Hay que tenerse paciencia, hay que tenerse gracia y nada, es un proceso. Empiezas a caminar de a poquito porque aquí no estamos corriendo, estamos caminando. Paso a paso te vas acercando hasta este equilibrio. Y creo que ese es el gran reto de la vida, ¿no? Como todo tiene sus polos y nosotros estamos constantemente en este vaivén de encontrar el centro. Y a veces la vamos a pegar, a veces no la vamos a pegar. También siento que para encontrar el equilibrio tienes que conocer un poco los polos o estar en este rango de los diferentes grados.
Y nada, qué mejor hacerlo cuando se están en espacios seguros versus desde la inconsciencia y la reactividad. Todo en la vida, como vos bien decís, está formado como por los dos polos, ¿no? Y necesariamente nos vamos a mover, decía Jung, de manera pendular de un lado al otro. Bueno, quizás los que están escuchando no lo están viendo, pero estoy haciendo como un movimiento de izquierda a derecha, como un péndulo, ¿no? Que al principio, la primera vez, de la izquierda va a pasar a toda velocidad a la derecha, ¿no? Nunca sentí enojo y de repente lo siento y ¡pa! ¿No? Es abrumador, como decía Patti antes, ¿no? Me tengo que animar a sentirlo, porque después poco a poco, bueno, voy a volver hacia allá y acá, hasta que poco a poco el péndulo deje de moverse y yo encuentre como ese centro. Eso es como el gran camino que tenemos que hacer con la mayoría de nuestras emociones y de todo lo que nos pasa, hasta que el péndulo termine como por calmarse al centro. Exactamente. Gracias por este espacio. Y para cerrar, fuera del libro que nos recomendaste de la dictadura del amor propio, que me lo voy a leer, me suena muy interesante, ¿tienes algún otro recurso? Bueno, aparte de tus podcasts, que todos los podcasts que mencionó Marina están en la cajita, recursos adicionales que la gente pueda leer sobre el rechazo y el amor propio o la autoestima. Hay uno que siempre suelo recomendar a mis pacientes, que es Autoestima para Vivir, Herminia Goma, que a mí me gusta mucho porque ella explica el concepto de autoestima, digamos, y va como desmenuzándolo y además va compartiendo ejercicios prácticos a lo largo de todo el libro que uno puede ir haciendo, ¿no? Va explicando los conceptos y a la par te va haciendo hacer ejercicios. Entonces eso me parece como que es una linda mezcla, digamos, entre teoría y práctica, que está bueno para quienes quieran hacerlo y tomárselo como bien a conciencia, ¿no? Y hacer los ejercicios. Hay otro que lo recuerdo siempre porque una paciente vino y me dijo: ¡Oh, no puedo creer este libro! Es como, siento que me empoderó, me dijo, usó esa palabra. Es un libro de Walter Rizzo que se llama Enamórate de ti. Y hay otro que es, Nathaniel Branden, es un psicólogo también, escritor, que habla de la autoestima, ¿no? Hay su libro, digamos, que se llama La autoestima, explica para mí muy bien lo que significa con casos clínicos, como es muy fácil identificarse en qué grado de autoestima tengo, porque él va poniendo como muchos ejemplos. Entonces creo que estos 3 libros pueden acompañar muy bien el inicio, digamos, como de este caminito a recorrer. Todos los recursos van a estar en la descripción, pero si hay algo que quisiera yo decir para cerrar, es que el amor propio no es un destino final, es un camino que vamos a estar recorriendo por el resto de nuestros días. No hay apuro, no estamos corriendo, como tú lo dijiste muy bien, cada quien está en un grado distinto y lo importante es que pues desde el autoconocimiento y el autoanálisis poder identificarlo y caminar poco a poco hasta nuestro centro. No tenemos que hacerlo solos, tenemos muchos recursos, no solo de terapia, sino ahorita con la tecnología, ¡guau! De verdad que estamos expuestos a tantas herramientas que ya ni siquiera es buscar la fórmula secreta, porque no existe. Es lanzarnos a esta aventura de qué nos funciona a nosotros. Y pues la información que está disponible en podcast, en libros, en absolutamente todo, son solo guías, son información que nos van a empujar un poquito más o nos van a alejar, pero lo importante es como confiar, tener esta autonomía de decir, esto me sirve, esto no me sirve, de aquí soy, de aquí no soy, y honrar este centro, nuestra humanidad, nuestra experiencia única e irrepetible. Y si después podemos ser como lucecitas de más información para otras personas, increíble. No necesariamente tan al ojo público, ¿no? Pero con nuestro entorno. A mí me parece fascinante como el camino de otras personas muy cercanas a mí han sido esta gran luz para guiarme un poquito, ¿no? Entonces, sí, no tiene que ser tan masivo. A veces es tu mejor amiga, a veces es tu mamá, a veces es tu vecino. Y estamos, como tú dijiste, somos grandes espejos. Lo importante es poner atención
Yo te quería agradecer mucho, Pati, también, porque en todo esto que vos decís de, bueno, puede ser tu mejor amiga, puede ser la persona que menos imagines. Sí quiero agradecerte mucho porque siento que no hay, o que yo no he encontrado tantos exponentes en redes sociales que crea que contribuyen de una manera como muy responsable, ¿no? Al camino como de autoconocimiento de las personas. Siento que vos sos una de ellas, de esas comunicadoras, así que te agradezco, realmente es como súper valioso todo el contenido que entregás. Creo que contribuye mucho de una manera responsable, muy amorosa. Así que gracias por este espacio y por todo el contenido que haces. Gracias a ti. Te apapacho con el alma. Les apapachamos con el alma a todos los que nos están escuchando y nos estamos viendo la siguiente semana. Un placer enorme. Adiós.